desde las comunidades y desde los territorios. Hay que darle protagonismo a la población que está sumergida en las regiones olvidadas por el Estado. La gran mayoría, pero uno fundamentalmente es el punto 1 que trata sobre el tema de tierras y la reforma agraria integral como tal. Hoy las comunidades en los territorios no tienen la propiedad de la tierra. El conflicto armado despojó a las comunidades, a los campesinos de sus tierras. Hoy las tierras están en otras manos, en una minoría de colombianos que sustenta la riqueza. Pero hay otro debate en los territorios y es el uso de la tierra. Hoy se están utilizando para los megaproyectos, para el fracking, para el extractivismo, para la minería como tal, no para la producción de alimentos. Claro que sí, si no, no estuviéramos aquí, en la tabla de Cataluña. Hoy, con la comunidad internacional, es fundamental su presencia, su acompañamiento, su apoyo en esta búsqueda de cristalizar la paz en una implementación de acuerdos que está muy lento, pero que ha tenido muchos logros.